Ahora iniciaremos con el tema de funciones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Definamos qué es un ángulo cuadrantal. Un ángulo se llama ángulo cuadrantal si su lado terminal está en un eje coordenado. Con esto en cuenta, es posible calcular las funciones trigonométricas de 0, 90, 180 y 270, aunque no existan sus razones trigonométricas para algunos casos. Por ejemplo, consideremos ahora una circunferencia de radio r, no necesariamente una circunferencia unitaria. Entonces, para el ángulo de 0 grados tenemos el punto r,0, para el ángulo de 90 grados tenemos el punto 0,r, para el ángulo de 180 tenemos el punto menos r,0 y para el ángulo de 270 tendremos el punto 0, menos r. Entonces observemos que por definición tenemos que el seno del ángulo es igual al valor de y sobre r. Entonces para el caso del ángulo de 0 grados, el valor de y sería 0. Para el caso del 90 grados, sería el valor de y es r y el valor de la hipotenusa también es r. Entonces me quedaría r sobre r, entonces sería 1. Para el caso de 180, el valor de y es 0 sobre el radio, que sería 0 sobre r, pues me queda 0. Para el caso del ángulo de 270 grados, tendría yo que, por definición, el seno es y sobre r, entonces me quedaría que, como y es menos r sobre r, me quedaría menos 1. De manera similar, puedo encontrar el valor del coseno de los ángulos. Para el caso de 0 grados, para el ángulo de 0, tengo que el valor de x es r, por lo tanto me quedaría r sobre r y eso me da el valor de 1. Para el caso de 90 grados, la medida sería, en este caso x vale 0, entonces me quedaría 0 sobre r y por lo tanto eso sería 0. Para el caso de 180 grados, tendría que el valor de x es menos r, entonces me quedaría menos r sobre r y eso me da menos 1. Para el caso de 270, el valor de x es 0, por lo tanto sustituyendo me quedaría 0 sobre r y eso me da 0. Para el caso de la tangente, en algunos puntos no está definida mis funciones trigonométricas. La tangente se define como y sobre x, entonces para el caso de 0 grados es 0. Pero para el caso de 90 grados observemos que el valor de y es r y el valor de x es 0, entonces me quedaría la división r sobre 0 y entonces la división entre 0 no está definida, por lo tanto la función trigonométrica para la tangente de 90 tampoco está definida. Para el ángulo de 180 la tangente es 0 y para la tangente de 270 tampoco está definida porque nuevamente me quedaría me quedaría menos r sobre 0 y me quedaría una división entre 0. Entonces estos serían los valores para el caso de los ángulos cuadrantales y nuevamente son varios valores que tendríamos que memorizar. Entonces una técnica para evitar memorizar tantos valores es recordar esta tablita. Es una forma sencilla de recordar los valores exactos de las funciones trigonométricas de los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90 y por lo tanto múltiplos de ellos, utilizando el siguiente esquema. Para poder formar este esquema siempre vamos a colocar en orden de menor a mayor los ángulos 0, 30, 45, 60 y 90 y en la siguiente línea vamos a colocar los números del 0 al 4 y en la columna de abajo, en el renglón de abajo, perdón, pues ahora en orden inverso, es decir, iniciamos en 4 y terminamos en 0. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta tablita? Bueno, además hay que considerar que en temas anteriores habíamos dicho que la tangente de teta se podía definir como el valor de seno sobre el coseno. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el seno de 45 grados, entonces me ubico en el primer renglón y en la columna de los 45 grados y obtengo que me da el valor número 2. Entonces voy a considerar ese valor y le voy a sacar la raíz dividido entre 2.
entonces seno de 45 debe ser raíz de 2 sobre 2. ¿Qué pasa para ejemplos del coseno? ¿Qué pasa, por ejemplo, coseno de 60? Entonces tomo el valor donde se cruce el coseno con el ángulo, en este caso se cruzan el valor de 1, considero este valor, le saco la raíz cuadrada y lo divido entre 2, es decir, coseno de 60 debe ser raíz de 1 sobre 2, simplificando eso me da 1/2. ¿Qué pasa para el caso de la tangente? Para el caso de la tangente consideremos este hecho, que la tangente se define o la podemos definir con una identidad del seno de teta sobre el coseno de teta. Entonces, tangente de 30, pues voy a considerar el seno de teta, en este caso seno de 30 sería 1 raíz sobre 2. Para el caso del coseno, entonces veo dónde se cruza, el de 30 se cruza en este punto, en el número 3, entonces sería 3, la raíz y sobre 2. Entonces sustituyendo tengo que la tangente de 30 debe ser raíz de 1 sobre 2 sobre raíz de 3 sobre 2. Simplificando me quedaría raíz de 1 sobre 3 sobre raíz de 3 y si yo racionalizo me quedaría raíz de 3 sobre 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me piden el ángulo de seno de 90? Entonces seno de 90 se cruzaría en el punto este, en el número 4. Por lo tanto, si me interesa seno de 90, tendría que ser la raíz del número 4 dividida entre 2. Entonces me quedaría raíz de 4 sobre 2. Si yo simplifico, me quedaría 2 sobre 2 y eso sería 1. Entonces la tangente de 90 sería 1. Entonces con estos valores podría yo, con esta tablita, con este esquema, podría encontrar los valores para los ángulos en el primer cuadrante. Para los cuadrantes posteriores, es decir, el cuadrante número 2, 3 y 4, pues entonces echaré uso de lo que ya vimos en temas anteriores, que es el signo de las funciones trigonométricas, y entonces también utilizaré el hecho de los ángulos relacionados. Ese tema es el tema que veremos posteriormente para ver cómo encontrar ángulos notables o ángulos múltiplos de 0, 30, 45, 60 y 90, ya para puntos que estén en cualquier cuadrante de nuestro plano.